Hola, bones tardes a tots. Benvinguts en aquesta taula rodona que és la cloenda de cicles sobre la vivienda que han desenvolupat des de la demarcació d'Eivissa i Formentera dels Col·legis d'Arquitectes. La idea amb aquesta taula rodona és poder donar veu en els diferents actors de la societat eivissenca, perquè realment el problema de la vivenda no és una cosa que tan sols els arquitectes o un grup en particular pugui solucionar. És un problema diagonal que tenim ja intrínsec a la nostra societat i que l'hem de donar resposta des de tots els estrats de la societat, no tan sols des de la part tècnica que podem apoyar els arquitectes, sinó de tot. He de reconèixer que em sap greu que falti gent aquí, estic molt agraït a tots que heu acceptat la invitació nostra per poder venir aquí. Em sap greu que hi ha altres sectors que potser eren un poc més agressius cara a la construcció i de més no hagin volut acceptar la invitació, perquè realment trobo que aquest debat que farem avui ha de ser molt enriquidor i l'hem de fer des de tots els punts de vista, no tan sols centrats des d'un punt de vista més constructiu o més desenvolupatiu, sinó també des d'un punt de vista més pensat en quant a la protecció i la reserva de l'espai natural que tenim aquí a les illes. Així que res més, Cristina, muchas gracias por tenernos aquí y todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Ha presentado este acto Lluís Oliva, que es presidente de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos, que con esta mesa redonda cierra un ciclo de conferencias que tenemos en la pantalla. Y bueno, el objetivo era contribuir al debate público sobre el grave problema de la vivienda que sufre Ibiza, que traspasa a toda la sociedad. Creo que es uno de los problemas, si no el mayor problema que existe ahora mismo en la isla. Y en esta mesa redonda, además de Lluís, nos acompañan Mariano Juan, conseller de Territorio del Consell de Ibiza, Daniel Ramón, vicepresidente de PIMEF, Mateu Turbany, patrón de la Fundació Salas, que es entidad sin ánimo de lucro, que tiene la finalidad de impulsar y promover vivienda protegida y asequible. Marina Moeno, coordinadora técnica de la Alianza pel l'Aigua, y Juan Torres, director de Cáritas Ibiza. Tendremos hora y media para una mesa redonda en la que abordaremos muchos temas. Después tendremos la oportunidad de hacer preguntas desde el público. Y bueno, para enmarcar el tema voy a leer algunas frases textuales del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza, hecho para Cáritas con el apoyo del Consell y presentado en enero, el primero que se hacía. La vivienda es uno de los grandes factores de exclusión. El encarecimiento de la vivienda, tanto en régimen de compra como de alquiler, ha provocado que el 33% de la población de Ibiza esté en situación de exclusión residencial. Este informe habla de un aumento exagerado de los precios de la vivienda, puesto que al destinarse gran parte del parque inmobiliario al alquiler vacacional, se reduce drásticamente la oferta de viviendas permanentes para la población residente o trabajadora estacional. Cita también el elevado número de viviendas vacías o de uso esporádico que existe en la isla, un fenómeno notable en Ibiza capital, donde aproximadamente 1 de cada 10 viviendas están vacías. Pero en otros municipios todavía es peor. Son todo datos del informe. En San Joan el 36% están vacías, en Santa Eulalia el 27%, en San Josep el 21% y en Sant Antoni el 19%. En estas circunstancias, el acceso a la vivienda se vuelve un sueño inalcanzable para muchos. Más datos. 10.000 hogares y alrededor de 16.000 personas, es decir, casi el 10% de los hogares y el 17% de la población se encuentran en una situación residencial de vivienda insegura. Hay 19.000 personas, 12% de la población, y algo más de 6.000 hogares, 11%, en viviendas inadecuadas, que son las que tienen problemas estructurales, no disponen de suministros, equipamientos básicos para permitir la higiene y la salubridad, o no cuentan con una superficie mínima que permita unas condiciones de confortabilidad y privacidad. Acceder a la vivienda y poder mantenerla se ha convertido para muchas personas en un imposible. Para situar un poco de qué estamos hablando.
La primera pregunta, bueno, esta mesa se titula El reto de la vivienda en Ibiza, de la reflexión a la propuesta. La primera pregunta para todos es, ¿cuál consideráis que es el reto de la vivienda en Ibiza? Podemos empezar por ti, Daniel. Brevemente, ¿cuál es el reto ahora mismo? El reto sería que todo el parque de viviendas que tenemos actualmente se estuviera usando de forma correcta. Las que se han hecho para vivir, que se usen para vivir. Las que están cerradas, que se abran. Y después, si hay que hacer algo más para que la gente joven o familias que necesitan una vivienda puedan acceder a ella, quizás sí que tenemos que construir un poquito más, teniendo en cuenta pues que sean accesibles. Pero tenemos un reto muy grande en que lo que existe se use de forma correcta. Y desde Cáritas, ¿cuál es el reto? Bueno, gracias por empezar con el informe FOESA. Eso me da pie a completarlo un poquitín. En el informe FOESA se dice que el 20,4% de la población de Ibiza está en exclusión social. Y un 43,3% está en un estado de integración precaria. Este grupo de población de integración precaria, pues bueno, es el que presentó el informe FOESA lo definió como la cuerda floja. Es decir, que un empujón para un lado o para otro es decisivo. Si sumamos estas dos cantidades, nos encontramos que el 63,7% está en un estado al cual no le podemos dirigir compra de vivienda. Son incapaces de comprar una vivienda, en su mayor parte. Entonces, habrá que pensar en otros programas o en otros medios para que consigan esta vivienda. Y bueno, ya sabes que para nosotros la prioridad, y creo que tiene que ser para toda la sociedad ibicenca, la prioridad es estas personas que están viviendo en asentamientos, que es patético, está en una situación extrema. Y el otro grupo de población es los que están en pisos patera, que también es otro grupo de población que no se ve, pero que existe. Y solo otro dato de FOESA, ese realquiler habitacional, es decir, el piso patera, es 16 veces más frecuente en Ibiza que en el conjunto de España. Y 5 veces más frecuente en Ibiza que en el conjunto de Baleares. Y en el conjunto de Baleares también entra Ibiza. Es decir, el Mariano Juan, en la clausura de las jornadas que organizó el Consell, ya dijo que el suelo público tenía que ir para solventar esta necesidad tan acuciante. Precisamente el Consell tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es el reto desde el Consell? El reto es el reto demográfico. Es decir, Ibiza, es que hay que poner las cosas en perspectiva y ponerles cantidades para entender el por qué está pasando esto. No solo en Ibiza, sino en muchas ciudades de España con éxito económico que generan empleo o muchas ciudades de Europa. El reto es demográfico. Ibiza en 20-25 años ha duplicado la población. La ha duplicado. Y hablábamos hace un momento del número de viviendas que se han construido, 400, 500 viviendas más o menos por año. Si el año pasado la población aumentó en 2.000, 3.000 habitantes y el anterior también aumentó en 1.000, 2.000 y pico de habitantes, estamos hablando de que estamos generando una necesidad de vivienda de unas 800 viviendas más o menos cada año. Y se está construyendo por debajo de lo que la población viene. Evidentemente, esta gente que viene aquí a trabajar legítimamente y no le puedes decir que no venga a trabajar,
que se queda a vivir en su gran parte, necesita un lugar en el que estar. Y no estoy diciendo con eso que se tenga que construir más o que se tenga que construir 1.500 viviendas cada año. Estoy diciendo que hay que meter oferta en el mercado. Porque si no se mete oferta en el mercado, no absorberemos el reto demográfico. Y esto está pasando en Madrid, esto está pasando en Barcelona, esto está pasando en Ibiza y esto está pasando en la España que se está llenando. Se habla de España que se vacía, pero la gente no se evapora. Lo que ocurre es que hay una España que se traslada a otra España. Y esa España a la que se traslada, en nuestro caso, pues somos nosotros. El Colegio de Arquitectos también tiene algo que decir al respecto. Claro, creo que al final el reto de la vivienda es hacerla accesible en todos sus sentidos. Es decir, no puede ser, como nos indica el informe FOESA, esos niveles de, es que sinceramente no sé qué palabra darle, a esos niveles de precariedad habitacional que existen. Por lo tanto, los números nos dicen, ¿se construye en Ibiza? Sí, se construye. ¿Tanto como querríamos? Pues, ¿o necesitaríamos? No. Pero a su vez, ¿qué se construye? ¿Qué tipo de vivienda es lo que se está desarrollando? Los números de vivienda de protección oficial llevan parados desde las últimas que Salas hizo, Winterbo hace, y hablamos antes, 3-4 años. Sí. Desde entonces es casi anecdótico. Tenemos las viviendas de Isidro Macavic, que están en fase de construcción, después de una serie de retrasos, parece que ya se han vuelto a activar. Tenemos que en Escandell, donde también habrá una oferta de vivienda de protección oficial, pero todavía no sabemos en qué plazo estaremos hablando de ese tipo de viviendas. Claro, la realidad es que la vivienda de protección oficial, que es realmente aquella vivienda a la cual ya no ese público solo que está en situación de exclusión social podría acceder, sino que la mayoría de los que podemos estar hoy aquí podría acceder a esa vivienda por renta, por capacidad económica. No olvidemos que las VPL son un 30% más caras y realmente el requisito de entrada es más ser residente que realmente tener una cuestión económica de cuánto tienes. Mientras no tengas más de media casa, si no recuerdo mal, puedes acceder a ellas. Por lo tanto, el reto de la vivienda realmente creo que pasa por hacerla accesible. A partir de aquí, veamos de qué forma y en qué formato. ¿Y desde la Alianza por el Agua? Nosotros creemos que el gran reto de la vivienda en Ibiza es garantizar un derecho fundamental en un territorio limitado. Esto porque el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, pero también el acceso al agua es un derecho internacional, un derecho humano internacionalmente conocido, y en Ibiza ambos derechos están siendo vulnerados. Como ha mencionado Mariano hace un momento, la presión humana ha ejercido también grandes impactos en los recursos hídricos y actualmente 13 de los 16 acuíferos que tenemos sobre Ibiza están sobreexplotados y salinizados. Hemos vivido en los últimos 15 años 3 episodios de sequía. Para no ir muy lejos, el año pasado estuvimos en alerta de sequía, con las reservas hídricas al 27% de su capacidad de julio a septiembre. Y esto el agua tiene que estar como un factor principal en el reto de la vivienda, porque claro, sin agua no hay vivienda, no hay recurso para sostener las viviendas. ¿Y la visión desde una promotora que impulsa vivienda social? Yo creo que Ibiza en sí combina 3 grandes problemas, o sea, 3 grandes flujos. Fuerte crecimiento demográfico, como han comentado ellos, una limitación territorial y de recursos y una fuerte presión internacional. ¿Eso qué hace? Que junto a una oferta de vivienda protegida nula, el déficit entre la necesidad y la oferta es absoluto. Y como muy bien comentan ellos, el reto es hacer accesible la vivienda, entender la vivienda como una infraestructura social, como un pilar del estado del bienestar, así como está la sanidad, como está la educación, como está la dependencia, las pensiones. La vivienda tiene que ser un eje central de nuestras políticas y además tiene que ser un eje que funcione. Aquí se suma además el reto de hacer viables los proyectos y de que cuadren los números, que al final cuando aterrizamos a la realidad es lo que cuenta. Pero con una combinación de estrategias y de factores se puede llegar a buen puerto. Estábamos hablando que se trata de un problema muy grave y llevamos ya años hablando de esto. ¿Creéis que es necesario todavía profundizar más en el diagnóstico? Se habla lo suficiente, ¿tenemos los datos suficientes para llegar a un buen diagnóstico o hace falta ya pasar a la acción?
Por ejemplo, podemos empezar por Mariano. Bueno, diagnóstico siempre es bueno hacerlo y hacerlo serio, porque los diagnósticos simplistas, los maniqueísmos, si me permitís, son muy peligrosos. Es muy fácil contraponer, ahora ya no lo escuchamos tanto, pero hace poco tiempo sí. La culpa es del turista, esto lo hemos escuchado. La culpa es de la propiedad, es decir, pues, que todo tenga que ser o público, la propiedad privada, que todo tenga que ser público, que todo lo que se tenga que hacer sea público, limitar alquileres, intervenir más en la propiedad. Se culpa también al crecimiento y se dice, no, hay que decrecer. ¿Qué quiere decir decrecer? Que haya residentes que se vayan, que haya temporeros que no vengan a trabajar. ¿Quién se va? El vecino, porque yo no. Esto lo que demuestra es que estos debates son mucho más complejos. Lo que quiero decir con esto es que los debates son mucho más complejos que todo esto. Lo que ha habido es falta de anticipación. No solo aquí, en muchos lugares. Falta de anticipación. Lo que ha habido es mucho crecimiento y eso no es malo. Lo que es malo es que haya un crecimiento si no viene acompañado de las infraestructuras o de la vivienda, vamos a llamarlo así, suficiente. Lo que ha habido es falta de planificación y falta de anticipación. Con un crecimiento demográfico como que se tiene, es absolutamente imposible que los números salgan y que el precio baje o se estabilice o quede estable. Es absolutamente imposible. Faltan datos, faltan estudios. El primero que se ha hecho específicamente para Ibiza se ha hecho aquí, lo ha hecho Cáritas. No es específicamente de vivienda, es sobre la situación social de la isla y evidentemente el problema principal que sale es el que es, la vivienda, ¿no? Pero vamos a hacer más estudios. Vamos a hacer más estudios nosotros inmobiliarios para ver exactamente pues, de qué datos estamos hablando. Los últimos datos que hay de las viviendas vacías. La vivienda vacía, ¿qué se ha dicho? El INE dice, creo si no recuerdo mal, que había 15.000 viviendas vacías en el año 2021. Los últimos datos que hay son del año 2021. Hombre, claro, son datos que se cogieron durante el 20 en plena pandemia, con lo cual la calidad de los datos es mala. Es mala. Del 20 al 25, 26 habremos aumentado, no sé, 10.000 habitantes la población y evidentemente habrá menos pisos vacíos, porque esa gente se ha metido en algún lugar, ¿no? Se habla también de que los extranjeros, también a veces son los malos, los extranjeros compran vivienda, nos quitan la vivienda. Bueno, hay un 33% de extranjeros viviendo, residentes en la isla de Ibiza. ¿Cuántas de esas ventas que se dice que hay cada año a extranjeros son también de extranjeros? Esto no se sabe, porque no hay estudios. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que hay un diagnóstico ya bastante consensuado del tema demográfico, el tema de los temporeros, que si queréis, luego hablamos del tema de los temporeros, porque aquí el Consell, como ordenación turística, no tenemos competencia en vivienda, pero sí en materias que sí coadyuvan a la vivienda, como la ordenación turística. Hay el tema de la demografía, decía, el tema de los temporeros, el tema de la vivienda vacía. Hay consenso en que hay que atacar varios factores, que esto es poliédrico, pero faltan muchos datos. Faltan muchos datos y nosotros pues pondremos nuestro granito de arena. Ya hemos hecho un primer paso para desmontar ciertos, creo yo, dogmas y ver con datos encima de la mesa dónde están los nudos, los puntos gordianos de la cuestión. Desde los arquitectos se considera también que faltan datos, que todavía, pese a todo lo que se ha hablado del tema, curiosamente, y es cierto lo que dice el vicepresidente del Consell, los últimos datos del INE de 2021 no sirven para nada, absolutamente, desde luego. Vamos a ver, o sea, yo creo que hay que ser un poco más autocríticos todavía. O sea, y lo digo yo como foráneo en Ibiza, que llevo 14 años aquí. Pero tirando de hemeroteca, el problema de la vivienda en Ibiza ya empieza a aparecer en torno a los años 80, 90 como falta de vivienda, lo mismo, los extranjeros nos roban el terreno. O sea, es algo que ya llevamos en torno a 30, 40 años fácilmente con ese problema, que ha ido poco a poco, como una bola de nieve cayendo cuesta para abajo, haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Los asentamientos que estamos viendo los últimos veranos llevan, que son 3, 4 años empezando a aparecer ya, viniendo de anteriormente seguramente serían todos pisos patera, que estarían por ahí, que nadie vería porque están en un bloque, pero ya hemos llegado a este otro paso. Yo recuerdo perfectamente el momento en que empezaron a aparecer autocaravanas delante de mi casa aparcadas en el verano, porque, oye, hay una extensión ahí grande de parking y vienen caravanas. Fantástico. Es decir, creo que hay que ser autocrítico en cuanto a que es un tema que ya lleva mucho tiempo,
que quizás no hemos sabido responder a tiempo desde todos los sectores de la sociedad. O sea, no solo es culpa del Consejo, de los ayuntamientos, sino también hay que hacer autocrítica cara a los arquitectos cuando nos hemos puesto a ello, cuando igual ha habido diferentes organismos que han saltado. Los recursos, como comentaba, o sea, siempre ha sido un tema que hay agua, bueno, pues hay agua, venga, va, desaladora, venga, va. Y un poco, cuando lo miramos en perspectiva, hemos pasado, creo, de una Ibiza que se iba regulando a su forma, antaño, inicios del siglo pasado, donde cada uno iba construyendo su casa donde quería. Llegó de repente el turismo, llegó ese boom de los años 60, de repente aparece todo ese planeamiento que hasta hace poco, y todavía algunos sigue vigente, apareció en los 70, 80, y hemos estado mucho tiempo, demasiado, con unos planes que no han sabido adaptarse a la velocidad que realmente la isla ha crecido. Es que es así de sencillo. Es decir, hemos tenido unos planes urbanísticos que preveían unos crecimientos a unos ritmos, pero es que en cuestión de 10 años hemos doblado la población, en cuestión de 5 han subido tremendamente los números de gente que viene aquí, porque a raíz del COVID mucha gente vino aquí, teletrabajos, porque se está muy bien, el clima es bueno, lo que sea. Es una realidad. Antes la temporada terminaba, todos los temporeros se iban y luego volvían. Ahora estamos viendo que no, que la gente realmente se queda, sigue, se mantiene aquí. Es decir, el crecimiento de la isla no lo hemos sabido hace 30 años, 40 años cuando se hicieron los planeamientos que teníamos. Y lo que me temo es que los planes que estamos haciendo hoy quizás no están teniendo en cuenta lo que va a pasar dentro de 10, 15, 50 años. Es decir, la única forma que tenemos de poder regular el crecimiento de la isla es a través de los planes urbanísticos. Y o bien tenemos esas herramientas que lean claramente, después de un análisis profundo, con sus datos, con su todo, cuál es la forma de funcionar de la isla, hacia dónde queremos, que es una cuestión de todos los que estamos, o sea, de todos los ibicencos, saber hacia dónde queremos ir. O sea, porque es lo que decía Mariano, o sea, no podemos decir, no, a partir de aquí ya no crecemos más. O sea, todos los nuevos nacimientos, pues barco y para la península. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, el bloquear no es una opción. Lo que tenemos que ver es de qué forma queremos crecer y hacia dónde queremos ir. Sin duda es un problema complejo. ¿Hay que construir más entonces? Por ejemplo, Daniel, ¿tú considerarías que hay que construir más? O, como estabas diciendo, quizás hay que pensar a qué se está dedicando la vivienda existente, si se está dedicando Es que hay que a trabajar especular o a residencia. hay que trabajar en... El problema es tan gordo que hay que trabajar en muchos frentes. No lo vamos a arreglar haciendo solo vivienda de protección oficial. No lo vamos a arreglar solo haciendo, pues, por ejemplo, las viviendas de precio limitado que se está hablando. Ni lo vamos a... Hay que seguramente construir más. Existen determinadas zonas urbanas que se van a construir tarde o temprano porque se pueden construir, y seguramente hay que proveer algunas cantidades de vivienda pues con una cierta protección para que la gente con unos recursos limitados pueda acceder a la vivienda. Eso no se va a hacer si no se construye más, porque con lo que hay ahora, esta gente no va a poder nunca acceder a una vivienda de compra y de alquiler cada vez menos. Y yo soy de la opinión que para quizás digamos, muy mediterráneo, muy de aquí de Ibiza, pero creo que la ilusión que tiene toda persona y una familia y tal es tener su propia vivienda, no estar de alquiler toda la vida si lo que pretendes es quedarte aquí en Ibiza. Seguramente nos faltan también, lo que hablábamos, muchos datos, o sea, pero datos de todo tipo, o sea, no solo de cuántas viviendas vacías hay, de tal, sino toda el agua que se pierde por las redes, dónde se está perdiendo para actuar allí y solucionar por lo menos parcialmente el tema de falta del agua, el transporte público que ahora se está, digamos, mejorando. Con eso es suficiente, nos faltará más energía. ¿Qué va a pasar con la demanda energética de la isla? O sea, es un global que se tiene que estudiar. Yo pienso que sí que harán falta más viviendas nuevas, porque es que si no, no vamos a solucionar el problema que tienen las rentas ya no bajas, las medias. Y
si ahora tenemos, según datos del propio Consell, de Mariano Juan, que dio en una entrevista publicada en el diario en 2025, más de 4.000 viviendas vacías en Ibiza. En San Josep, datos del Plan General de Ordenación Urbana del Avance, indica que hay 16.550 viviendas en el municipio, de las que solo el 57% son permanentes. Existen 4.515 segundas residencias, el 27%, y 2.660 viviendas vacías, el 16%. Dice el avance del Plan General, en conclusión, el parque residencial infrautilizado del municipio se eleva hasta un significativo 43%. Es decir, si se construye más y no se garantiza que esa nueva vivienda no se destine a la especulación o a la vivienda en segunda residencia o al alquiler turístico ilegal que el Consell está haciendo, pues, Claro, estamos hablando está luchando. de que estas viviendas serán para gente que pueda demostrar, primero, que no tiene ninguna vivienda en propiedad, evidentemente, y segundo, que la necesita. Claro, el problema de las viviendas vacías, que también lo ponía de manifiesto el informe FOESA, es también un problema importante, ¿no? Que quizás puede contribuir, ¿no? A no solucionar por sí mismo el problema, pero bueno, que es quizás una parte de la solución. Y por otra parte, se está construyendo, eso en el Colegio de Arquitectos lo pueden comentar con más detalle, ¿no? Pero ¿se está construyendo para la gente de aquí? ¿Se está para los residentes normales o se está construyendo para un comprador de alto poder adquisitivo, vivienda de lujo, que es muchísimo más rentable? Me gustaría preguntarle al patrón de la Fundació Salas por qué no hay más vivienda social en Ibiza, qué se necesitaría para que hubiera más y por qué es más rentable, mucho más rentable, pues construir para alto standing. Yo creo que al final, cuando cualquier empresa o entidad promueve vivienda, tiene en cuenta diversos factores, ¿no? El precio del suelo es un factor. El precio del suelo en Ibiza es muy alto, de los más elevados de España. El coste de construcción es un factor muy importante, lo mismo. Por dificultades geográficas y logísticas, el coste de construcción aquí es muy elevado y es complejo logísticamente. Y la financiación, que no es la misma que la que partíamos en la anterior burbuja inmobiliaria de 2008, que no se va a repetir, por cierto, tal y como estamos ahora, eso da resultado a que los proyectos viables aquí en Ibiza, por lo menos en suelo privado, urbano, requieren de un precio de venta muy elevado. Y eso hace, no por posicionamiento ideológico, que muchos promotores se posicionen en el segmento alto, porque es el cliente que puede comprar y que podrá acceder a esta vivienda. ¿Cómo hay que hacer para promover vivienda protegida o accesible en territorios tan tensos como este? Participando todos los actores, la famosa colaboración público-privada, que tanto se repite. Hay fórmulas de movilizar suelo público mediante fórmulas jurídicas como la cesión de uso durante 50, 75, 99 años, en que la administración mantiene la propiedad del suelo, el promotor, y hablando en nuestro caso, que somos una entidad sin ánimo de lucro, promueve la vivienda, las viviendas, asume el riesgo promotor, entrega y transmite el edificio a otra entidad o patrimonialista que lo explote durante X años, y eso genera un engranaje de ganancia social. Al final, una promoción requiere de un préstamo hipotecario, igual que cuando un particular se compra una vivienda, una promotora pide un préstamo en el banco, normalmente 30 años también. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, nosotros, como fundación, tenemos la obligación y el deber de reinvertir todos nuestros beneficios.
Entonces, en el caso, no es nuestro caso porque somos una fundación promotora, es decir, cuando entregamos las viviendas nos desvinculamos de ellas. Una fundación que gestione estas viviendas, después de asumir la totalidad del préstamo hipotecario a los 30 años, empieza a generar ganancias y esas ganancias se reinvierten en otras promociones o en otras políticas de vivienda o políticas sociales. Entonces esto genera como un win-win de lo público, de lo privado en el tema de la vivienda. Es complejo, es riesgoso, pero es posible. Nosotros ahora mismo tenemos más de 1.200 viviendas en construcción y 1.000 más en proyecto y trabajamos en todo el territorio español con todo tipo de ayuntamientos, con todo tipo de administraciones. Se puede movilizar suelo público. El reto sería también movilizar suelo privado para este fin. Habría que ver cómo se podría conseguir mediante planeamiento o mediante estrategias. Obviamente, sin dejar de lado que todo esto requiere recursos públicos y privados. Públicos en la cesión del suelo y en financiación y posibles subvenciones para la construcción de estas viviendas, y privado, obviamente, todos los recursos para la construcción y explotación de las viviendas. ¿Alguno quiere hacer alguna puntualización en este tema, que es interesante? O sea, el problema del suelo en un territorio tan limitado como Ibiza. Hay una parte que tiene que pasar por la optimización primero de lo que tenemos. Es decir, no podemos plantear solo ir consumiendo más territorio, más territorio, más territorio. O sea, creo que a nadie se le ocurre plantearse una Ibiza que salga de Ibiza y vaya construyéndose toda entera hasta llegar a San Josep o a Santa Eulalia. Es decir, eso sería una aberración. Lo que hay que hacer es optimizar completamente los recursos, aprovechar al máximo lo que ya tenemos, optimizar aquel suelo que está, ya sean áreas de transición, ya sean suelos urbanos, urbanizables que están todavía vacíos, ya sea ganándole alturas, que a veces siempre es un poco el paradigma de terminando una especie de Benidorm o tener rascacielos de 50 alturas al lado de Alvila. O sea, no, por supuesto que no es eso. Lo que estamos hablando es ganar en intensidad, optimizar ese suelo, esas infraestructuras que ya están ahí a base de 1, 2, 3 alturas. Es decir, en Camises, por ejemplo, ¿qué significaría? 2 alturas más. ¿Cambiaría algo? ¿Molestaría a las parcelas vecinas porque perderían soleamiento? Seguramente no. Y estaríamos ganando muchísima vivienda sin estar consumiendo más territorio ni la necesidad de estar generando nuevas infraestructuras. Por supuesto, todo esto luego también va muy vinculado a la necesidad de que las infraestructuras de los recursos, ya sea como contamos antes, ¿no? Agua, electricidad, saneamiento, todo eso funcione correctamente. No podemos solo dedicarnos a construir y optimizar el terreno, sino optimizamos también todos aquellos recursos, ya sean depuradoras, desaladoras, la propia red de suministro de agua, porque si no es que estamos condenados a morir en la orilla, habiendo construido más, pero teniendo la parte de los recursos iniciales que nos fallan. Marina, perdón. Hay margen de mejora en la planificación, en el planeamiento urbanístico de Ibiza principalmente, porque es la más grande, pero también de los demás. O sea, no puede ser que los planeamientos urbanísticos actuales sigan pretendiendo que se hagan pisos de 100 metros, sí o sí, porque es lo que marca la ley. Si ahora mismo no se necesitan pisos de 100 metros cuadrados que corresponde a 3 habitaciones, ¿por qué se tienen que seguir haciendo pisos de 100 metros? Lo de las alturas es lo mismo. O sea, ¿por qué no se le propone a los promotores, podéis hacer 2 alturas más? Sí, lo que vais a crecer va a ser en VPL, en precio, o sea, vivienda de precio limitado. Pues seguramente les salen los números. O sea, hay margen para incluso en lo que todavía es urbano y no se ha construido, adaptarnos mejor a lo que viene, a lo que es ya, y sin perjudicar, porque tampoco se va a consumir más agua porque los pisos sean de 70 metros que si son de 100. O sea, ni se va a consumir más energía. Al final es adaptarnos a las necesidades actuales. Las familias hoy en día no tienen 3 hijos. Tienen 1, 2 o ninguno. Entonces, no sé, creo que sí que hay
margen y además es bastante sencillo y depende de las administraciones locales hacer estos cambios. Porque si hablamos de seguridad jurídica para que pisos que están vacíos porque no se atreven a alquilarlos y tal, claro, eso ya depende del Estado. Y por mucho que nosotros digamos que esto tendríamos que cambiarlo y tal, pues va a ser difícil que a nivel estatal cambien una ley porque a Ibiza le va bien. No se va a cambiar tan fácilmente. Marina, ¿crees que...? Perdona, No, Mariano, bueno, si ¿querías quería apuntar? responder Sí, por favor. a la pregunta. El problema no es para quién se construye, si es para un rico o para un extranjero. El problema es que lo que se construye es caro y el precio es el que determina quién compra. Obviamente, claro. Si un piso vale 700.000 euros, un piso nuevo, una obra nueva vale 700.000 euros, pues obviamente lo compra pues probablemente alguien del norte de Europa, porque un ciudadano medio es complicado perdón, que lo compre. ¿Por qué es caro? En Ibiza hay muchos sitios, pero ¿por qué es caro en Ibiza? Falta suelo, no hay suelo, es muy complicado encontrar suelo, suelo construible, no suelo que sea urbanizable o que sea urbano, que está bloqueado porque en las normas de no sé dónde, desde el año 80 está... No, suelo que yo pueda mañana pedir una licencia. Hay poco de verdad, y por lo tanto sube el precio, es caro. La repercusión del metro, del solar en la vivienda es una barbaridad, porcentualmente. Esa es una. Luego, la clase media tiene un problema. No solo en Ibiza. Es decir, en los últimos, 4 años, creo que miré el otro día, la inflación había subido un 20% acumulada. Si a eso le sumas que la financiación, que por aquí se ha apuntado, no se puede acceder a financiación porque los bancos, bueno, con las nuevas normas crediticias que hay desde el problema que hubo hace ya años, siguen las mismas normas estrictas para la concesión de los créditos correspondientes y te piden, ya no te dan ese 100% o ese 105 o 110% que te daban, ya te dan el 80% y necesitas un 20% de 700.000 euros para poder acceder. ¿Quién tiene 200.000 euros en la cuenta para comprarse un piso? Para entrar, para pagar la entrada. Nadie. Y con la subida de precios que ha habido, que comentaba antes. ¿Quién compra? El cuarto quintil, el quinto quintil, los ricos. Claro. Pero el problema no es que el rico compre, el problema es que el resto no podemos comprar. Ese es el problema, ¿no? Y por lo tanto, sí que hace falta construir más, pero hace falta construir más para esa gente que no puede acceder ahora mismo a la vivienda. Por lo tanto, la VPL, que es para el residente que ya está en la isla de Ibiza, que ya está consumiendo agua, no es nuevo consumo de agua, gente que lleva aquí 5 años, 10 años viviendo, evidentemente ya está consumiendo agua, y no necesariamente en las áreas de transición, que eso para mí es lo más excepcional. En el propio suelo urbano, en los propios suelos urbanizables que hay en la isla de Ibiza, bloqueados o no, que tienen una tipología anticuada urbanísticamente hablando, en el sentido de que son pues, unifamiliares o son adosados de una altura, de 2 alturas, que son de precio libre todo, pues igual hay que hacer una recalificación urbanística efectivamente y decir, oiga, VPL, VPO y más edificabilidad para poderlo compensar, evidentemente. Pero aquí te encuentras con un problema, y yo aquí a título personal me lo he encontrado, que es el estigma sobre la VPL, VPO. Bueno. A la que le hablas a alguien de hacer VPO, VPL, desarrollar eso en un suelo urbano, ya no bate, urbano, no, ¿y qué van a vivir aquí? ¿Y eso? Es decir, ¿Pero estigma por qué? Porque está mal asociado a mi percibir el hecho de que la gente termina asociando con VPO y VPLs con rentas bajas, por lo tanto rentas bajas es igual a criminalidad, inseguridad o lo que sea. Una cosa que es no llego a entender yo cómo viene ahí, especialmente cuando lo que hablamos. O sea, las VPLs son de partida, pueden ser entre un 10 y un 30% más caras que una VPO y no hay condicionante económico para acceder a ellas. Es decir, si yo no tengo ninguna vivienda en mi propiedad, puedo acceder a ella independientemente, siempre y cuando haya residido aquí 5, 10, 15 años viviendo en el municipio, puedo acceder a ella. Ya está. Independientemente de que gane 1.500, 3.000, 5.000 euros al mes, puedo acceder a ella. Pero la gente sigue lastrándose hacia una especie de VPO de los años, casi me diría yo, 70, 60, aquellos bloques masivos que se hacían, todas iguales, 100, 200 viviendas, que al final han ido degradando a lo largo del tiempo. En barrios, aquí en Ibiza quizás no hay tantos, pero en barrios como Mallorca hay varios que se hicieron grandes inversiones en VPO en los años 60, 70, que al final han terminado siendo una especie de guetos, por llamarlo de una forma muy, muy básica. Y claro, la gente sigue aferrada a eso. ¿No? ¿Cómo que yo voy a tener aquí delante de mi casa vivienda de protección oficial? No, aquí a ver a quién nos van a meter.
Vamos a ver, señores, o sea, la VPO y la VPL se limita el precio, fin. Pero la gente que entra a vivir es gente normal y corriente, o sea que seguramente dentro de ese porcentaje, de ese 60% del informe FOESA, a una VPL entraría pues el 20% superior. O sea, esos estratos del 60, la parte del 20 superior, esos estratos más bajos, igual no podrían entrar a una VPL, no se la podrían permitir económicamente. Pero la gente sigue muy lastrada en esa imagen de VPO, VPL igual a gente problemática, bajas rentas. Y es una cosa que si desde la sociedad no trabajamos y no entendemos que esto no es así, que la realidad es que la VPO y VPL son viviendas tan dignas como cualquier vivienda de 700.000 euros, que seguramente las calidades van a ser las mismas, pero el precio va a ser una tercera parte. O trabajamos eso a nivel social, de que realmente entendamos que eso está así, o es que si no la VPO y la VPL va a quedar ahí como que, aquí al lado me la pongas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Estamos hablando de compra de vivienda, pero ¿y el alquiler? En Cáritas hay muchos usuarios que piden ayuda, alimentos para comer, porque después de pagar el alquiler y lo básico, la luz, el agua, o sea, gente que tiene trabajo, o incluso varias personas de la unidad familiar tienen trabajo y no les queda dinero para comer. Es dramático. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que poner un tope al precio de los alquileres? ¿Qué se puede hacer? De momento hacer lo que estamos haciendo, ayudarlos. Pero incidiendo en lo que ha dicho Mariano, hay que plantearse a quién va destinada la construcción de vivienda. Pero tanto puede ser en compra como en alquiler. Y hay que tener muy presente ese 63,7%. Si olvidamos este dato, lo que estaremos haciendo es construir para los pudientes, no para los que realmente les haga falta. El nivel de la clase media cada vez es menos media, ¿vale? Y bueno, cada vez habrá menos personas que necesiten vivienda que la pueden comprar. Es un bucle difícil, pero para solucionar el tema medianamente rápido, porque en construcción no hay nada rápido, pero medianamente rápido, y solucionar el tema más acuciante, que son eso de los pisos patera y los asentamientos, creo que se tiene que ir a modelos constructivos no convencionales y tirar de imaginación para eso. Porque si no, es que habrá gente de esta que no llegue, o sea, es que no. Y, por ejemplo, en Cáritas también ocurre mucho y en asentamientos hay personas a las que han echado del piso, les han dicho en mayo te tienes que ir, familias, porque esos pisos luego se alquilan a turistas o se alquilan de temporada de forma ilegal, pero es una realidad masiva. Sí, y es una angustia estar con tus hijos, tu familia, pensar que te van a echar de un momento a otro, a ver si este año aguanto. Eso es tremendo y sucede. Y de todas maneras, tengo entendido que las VPOs que se tengan que hacer a partir de ahora serían solo para alquiler. Por lo menos creo que es lo que se debería hacer, porque no tiene mucho sentido hacer VPOs para venta. Yo creo que es más lógico que sean para alquiler y para quien lo necesita. En otra charla que tuvimos, hay VPOs de alquiler que hace 30 años que está la misma persona y después de estar 30 años en la VPO, realmente cumple los requisitos para estar en una VPO. ¿Alguien lo revisa? No lo revisa nadie. Estas cosas se tienen que solucionar.
que rectificar. Cuando hay un parque de viviendas de protección oficial son para la gente que necesita eso. Si dentro de 10 años ya no cumple los requisitos, pues porque has mejorado económicamente, pues tienes que ceder la vivienda a alguien que lo necesite. Esto hoy en día no se hace. Que me sorprendió mucho, la verdad. Me quedé un poco descolocado cuando me enteré de este dato. ¿Y qué opináis sobre la posibilidad de poner un tope a los alquileres? Es decir, quien defiende esta medida considera que cuando un mercado está roto, o sea, no sirve para regular oferta y la demanda, y de hecho el mercado de la vivienda en Ibiza está disparado, es decir, puede seguir subiendo cifras astronómicas y sin límite, porque cualquiera puede poner el precio que le dé la gana a un piso y se va a alquilar y se va a vender. Entonces, ¿estáis de acuerdo en esa medida o no? Venga, empecemos por Marina. Marina, ¿qué opinas? Sí, Con el tope al alquiler, bueno, es que a mí me pilla muy de cerca porque yo estuve al borde de tener que irme de la isla porque no encontraba casa, porque el sueldo mínimo en Ibiza es de 1.200 euros y hay habitaciones que se alquilan en 1.450 euros. O sea, de hecho, yo ahora mismo pago un alquiler altísimo y me han entregado la casa vacía, obligado a pagar 2 meses de fianza al entrar y la casa vacía, sin ni un mueble. Entonces el problema a veces pensamos que está en otras personas, pero a mí por lo menos me ha pillado muy, muy de cerca y yo personalmente, pues sí, debería de existir alguna ley que ponga un tope. Es que de verdad no puede ser que una habitación, 1.450 euros. Es vergonzoso. Más opiniones. Decía yo, sí, decíais, cogiendo una frase que has dicho de que el mercado está roto, que no funciona bien. El mercado está roto, pero para arreglarlo no hay que romperlo más. En muchos países se ha intentado diversas fórmulas de limitación de renta por la vía legal, por la vía del decreto, por la vía del BOE. En muchas ciudades del mundo se ha hecho. De hecho, en España ya Franco lo inventó, ¿no? La renta antigua, la llamada renta, ahora mismo, la renta antigua. En España hay una ley que lo permite hacer, no obliga. Cuando dicen que se incumple la ley de vivienda, no obliga, permite hacerlo. En determinadas ciudades se está aplicando. Desde hace un año y medio aproximadamente. La que lo hizo más pronto, la que lleva más tiempo aplicándolo es Cataluña, casi todo el territorio de catalán. Algunos de los que estamos aquí estuvimos en la jornada que organizó el Consell Insular, y un catedrático de Derecho Civil explicó los nulos resultados que tenían o que habían tenido este tipo de normativas en la renta, y aparte los perniciosos resultados que había tenido colaterales y que no compensaba una cosa con la otra. En España en concreto, ya no hablo de la experiencia de Berlín, la experiencia que ha habido en Australia, la experiencia que ha habido en San Francisco, no ha funcionado en ninguno de los lugares. Pero en España tampoco está funcionando. En Barcelona, que es el ejemplo que siempre se pone, porque repito, es el que antes lo ha aplicado, se ha desplomado el mercado de la vivienda, del alquiler, la oferta. Se ha desplomado. Y el precio medio, porque luego hay que ver cómo se calcula el precio medio, este último trimestre, por ejemplo, ha subido. Pero es que si calculas el precio por metro cuadrado, porque claro, el precio medio es dependiendo del tamaño del piso, de los pisos que se alquilan. Si se alquilan pisos más pequeños, pues baja el precio medio. Pero si tú miras el precio por metro cuadrado, ahora está más alto que cuando empezó el tope. Ha pasado, lo tengo apuntado aquí, de un 15,98 euros metro cuadrado a 16,56. Te dicen, el precio medio sí ha bajado, porque claro, lo que no te dicen es que los pisos ahora se alquilaban de 75 metros cuadrados y ahora la media es 71 metros cuadrados. Claro, te sale más barato el piso. Pero, hombre, hay que hacerlo homogéneo, el precio por metro cuadrado. Entonces,
No ha funcionado, no está funcionando, al menos por el momento, pero sí ha bajado la oferta. O sea, antes teníamos 30 inquilinos potenciales que estaban peleando por un piso y ahora tenemos 300. Y esto además, ¿qué provoca? Que a las únicas 3 ciudades de más de 20.000 habitantes que en Cataluña ahora mismo no tienen tope de alquiler, haya subido un 11%. ¿Por qué? Porque el mercado está más roto aún y solo se pueden ir a esas ciudades a buscar más pisos. Y el precio se ha disparado en esas 3 ciudades en Cataluña. Mirad, en Pamplona se ha desplomado la oferta un 26%. En Coruña un 21%, en Lleida un 20%, en Barcelona un 15%, en San Sebastián un 15%, en Tarragona un 14%, en Bilbao un 10%, en Girona un 6%. Y en cambio, en Sevilla, que no hay limitación, ha aumentado un 13% o en Madrid ha aumentado un 5%. Esto es la oferta de viviendas. En total, en España han desaparecido, el año pasado, 33.000 viviendas en alquiler. El 43% de los catalanes en encuesta confirman que los precios, que el número de alquileres han bajado, que el número de oferta ha bajado. Y en cambio, ha aumentado a un 29% el alquiler de temporada. Claro. La gente ha retirado sus pisos, unos lo han cerrado y el más aventurado ha dicho, pues lo pongo al mercado de temporada, que no está regulado, no está intervenido, no está topado. Lo prefiero alquilar a un funcionario, a un temporero, que yo sé que me da la seguridad legalmente de que pues yo se acaba el contrato y puedo renovar el alquiler a otra persona, ¿no? Con lo cual, esta medida no funciona. Yo sé que es muy fácil de vender. A mí me toca dar la mala noticia y la noticia aburrida. Y es que los datos no acompañan a que eso funcione. Y eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Claro que hay que hacerlo, es lo que digo. Hay que meter más oferta de piso en alquiler. Estoy de acuerdo no solo en compraventa, desde luego, en alquiler. Pero el tope no está funcionando. Aparte luego tiene otros efectos perniciosos a medio plazo, que ahora mismo no se aprecian. Pero rompe la movilidad laboral, porque evidentemente el que está calentito en casa no se podrá ir a otro lado porque el precio es más caro en otra comunidad autónoma. Esto pasa. Se deja de invertir en vivienda. Las viviendas se degradan, que es lo que pasaba con la renta antigua. La renta antigua franquista estaba asociada ¿a qué? A pisos obsoletos, pisos en los que no se invertía nada, pisos en los que se renovaba, porque evidentemente no cobras lo que el mercado dice, ¿no? Es decir, esos son efectos que se detectan a más medio plazo. Pero, repito, al final lo que haces es cargar sobre el pequeño propietario, porque en Ibiza no hay grandes tenedores, aquí no, esto no es un Barcelona o un Madrid, cargar sobre el pequeño propietario, que sí que tiene que pagar la subida de los impuestos, sí que tiene que pagar la subida de la inflación, cargar al pequeño propietario los defectos que aquí estamos poniendo encima de la mesa. Y repito, si al menos funcionara, dices, bueno, pues balanceo, pero es que ni siquiera es cierto. De todas formas, hay como una batalla de datos también, porque la Generalitat de Cataluña defiende Sí. que ha provocado Sí. topar los precios una estabilización de los alquileres. Del precio medio. Sí, no te dicen por pero metro quiero decir cuadrado. que, y el Gobierno central también, sí, el claro. PSOE, hay una batalla de datos ahí, pero sí. Si consigues que no suban mucho los precios, pero baja la cantidad de pisos, es que no lo estás haciendo bien, a mi entender, porque sí, habrá lo que decía, si antes había 5 familias para un alquiler, ahora hay 50. No tiene sentido. O sea, ¿por qué no en vez de ir a prohibir, a limitar, a tal, se va a incentivar y ahora mismo, digamos, los derechos del inquilino respecto al propietario están muy desequilibrados? ¿Crees que tiene más derechos el inquilino Hombre, que los evidentemente. propietarios? Y además, no es que tenga demasiados derechos, tiene los derechos que yo creo que tiene que tener un inquilino. Pero el propietario se encuentra muy desprotegido. O sea, si te dejan de pagar, puedes estar perfectamente año y pico a recuperar la vivienda, te la pueden destrozar. Claro, un propietario que le pasa eso no va a volver a poner esa vivienda en el mercado de alquiler. Mientras no esté mínimamente protegido de una forma razonable, estamos hablando de pequeños propietarios, que todo el mundo pues ya sabe que alguien tiene algún piso en alquiler y tal. Sí, si esas personas no saben o no tienen la seguridad de que cuando dejen de pagarle la renta en 3, 4, 5 meses pueden recuperar el piso,
es muy difícil que todas estas viviendas que están cerradas vuelvan al mercado. Es que no va a pasar. Si topamos los precios de alquiler, si le ponemos un límite, van a desaparecer pisos del mercado. Y es precisamente lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos más pisos. Y en cuanto haya más pisos, sí que se regula el mercado y ya bajará. Que se alquilen habitaciones por 1.400 euros, eso es mercado negro. Eso es lo que hay que perseguir. Las personas que realquilan habitaciones de forma totalmente en B, sin declarar absolutamente nada, eso es lo que hay que perseguir. Pero no topar el precio de viviendas de gente que las alquilaría a un precio razonable si tienen la seguridad de que se van a respetar sus derechos también. Pero si es que me parece lo más lógico del mundo, pero lo más lógico del mundo no está pasando. Juan. Allí, y me gustaría que Mariano profundizara en este tema, está el programa de alquiler seguro de la Comunidad Autónoma, que me parece una muy buena herramienta para todo esto, para darle seguridad a esa situación del arrendador y a la vez de darle seguridad, pues pone sus condiciones para poner las viviendas en el mercado. Pero me sorprende que no se hable de esto, que no se le haya dado más divulgación y, sobre todo, que no haya en cada administración o en una administración por lo menos una persona que atienda personalmente a esa gente que está interesada en eso, porque no se va a ir por online seguramente. Pues que además ha sido un fracaso en Ibiza y Formentera. Sí, sí. Y es verdad que es una iniciativa Sí. muy Muy buena, interesante, muy claro buena. que sí. Cogiendo el guante. Efectivamente. A ver, este programa, que es único en España, porque siempre ha habido programas que te avalan, es decir, que te dicen que la comunidad autónoma o el Estado te paga si no te paga el inquilino, etc. Esto no, esto es directamente que la comunidad autónoma te alquila a ti si cumples unos requisitos. En este caso, el objetivo era sacar pisos vacíos, por lo tanto, no es cualquier persona la que puede acceder a ceder ese piso, alquilar, perdón, ese piso al Gobierno Balear, sino que tiene que estar vacío 6 meses. Por lo tanto, no hay parangón, no se puede comparar. Es una iniciativa que lo que busca es dar seguridad a esas personas que no la tienen, ¿no? Lo que decíamos antes, lo que han tenido una mala experiencia. A mí cada semana me viene alguien con su drama y diciendo que te puedo asegurar que no voy a alquilar mi piso nunca más. Fijo, de temporada sí, de temporada sí. El problema que pienso yo que tiene este programa en este momento es, uno, la falta de difusión, efectivamente. La falta de difusión. Y luego hay un tema psicológico que no hay que desdeñar. Cuando viene la inseguridad, dicen que la inversión salta por la ventana. Muchas veces creo que hay un principio económico que dice eso, ¿no? Es decir, cuando has tenido una mala experiencia, cuando has tenido un inquilino 2 años sin pagarte y te deja el piso, ya no te digo que te lo deje destrozado, al final lo consigues echarlo después de ese vía crucis que el juez decano, ¿no?, explicó en la mesa redonda de la jornada del Consell. Ya no es un tema solo de dinero o no dinero, es decir, de que el Gobierno Balear te garantice que vas a cobrar. Ya es un tema de ¿y quién van a meter en mi casa? ¿Y cómo me van a devolver el piso a mí? ¿Y si no se va? ¿El Gobierno Balear lo va a echar? ¿Los políticos van a echar a un pobre señor con una familia desprotegida? No lo tienen tan claro, ¿no? Entonces yo creo que por una parte hay un enorme desconocimiento del programa y ahí ya hemos pactado con el Gobierno Balear encargarnos de hacer difusión y de poner a alguien con cara y ojos, no que sea por teléfono. Esto es importante, eso lo vamos a hacer. Y por otro lado hay un tema de falta de confianza, de ver cómo funciona esto. Y eso solo se vence como lo de las VPOs. Estos miedos solo se vencen con la práctica. Han entrado a 3 pisos, ahora la noticia ayer, creo que era, o antes de ayer salió que habíamos conseguido que un piso de estos que hemos multado con estas nuevas multas que ponemos de 275.000 euros por alquiler turístico ilegal, tienes una reducción de un 80% y puedes meterte en el programa de alquiler seguro. Ahí estamos negociando con el Gobierno Balear. Que
creo que poco a poco irá entrando. Sí que es cierto que ya nos gustaría que fuera más velocidad. Haremos todo lo que podamos para informar más a la gente y para darle la seguridad de que, oye, si es una administración la que está detrás, el pago lo tienes garantizado, además con todas las ventajas fiscales que tiene el programa, y además la vivienda se te va a devolver. No se va a quedar ahí un señor y no lo va a desahuciar en caso de que se quede ese señor allí dentro. Yo creo que es un tema de confianza también. Mateu, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, sin entrar a valorar los efectos del tope de alquileres, por ejemplo, que ya los podríamos discutir o ya necesitamos igual más tiempo para poder valorarlo, creo que la cuestión es combinar medidas. Hay que fomentar la oferta, hay que ampliar el parque de viviendas, hay que actuar en la demanda también, hay que dar ayudas al alquiler, hay que dar soluciones a la gente que no puede afrontar el pago del alquiler. Hay programas como ayudas para una primera vivienda en que las administraciones puedan llegar a financiar esta entrada que hablaba Mariano, que el grueso de la población no tiene, a cambio de que esa vivienda se convierta en vivienda protegida. Es una manera efectiva de captar, de ampliar el parque de viviendas sin consumir más territorio, por ejemplo. Pero está claro que hay que actuar de manera combinada y a escala. O sea, con proyectos piloto puede ser simbólico en muchos casos, pero no tan efectivo como coordinar estrategias conjuntas y combinadas, ya sean por la parte de oferta como por la parte de demanda. Y el resultado de todas estas políticas no es inmediato. Sí que por ejemplo, el tope de alquiler quizás es lo que tiene un efecto más inmediato, ya sea bueno o ya sea malo. Pero, por ejemplo, hablando de la producción de vivienda, el ciclo de producción de la vivienda son varios años. Entonces, el efecto no es inmediato. Por eso se necesita de una planificación a largo plazo también y estructurar todas esas estrategias de forma coordinada. Mateu ha dado un paso más, es decir, la mesa redonda de adhesión a la propuesta. Tú ya has planteado muchas propuestas. Marina, ¿añadirías alguna más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué propondrías? Respetar los límites de la isla, retomando el tema de la escasez hídrica en la que estamos viviendo, que gracias a las últimas lluvias hemos salido del estado de prealerta por sequía al que habíamos entrado en octubre del 2022. Han pasado 3 años y apenas hemos salido este mes. No ha sido ni declarado, porque tienen que estar 3 meses en estado de normalidad para que el Govern Balear pueda declarar que la prealerta ha acabado. Entonces, saldrá en breves, publicarán en breves que hemos salido, estamos con las reservas al 62% de su capacidad, entonces tenemos que enfocarnos mucho en gestionar la demanda hídrica, de lo que decíamos antes, utilizar las viviendas que están vacías, tratar de limitar la generación de nuevos impactos ambientales, garantizar que si hay nuevas construcciones se controle que haya una suficiencia hídrica y sobre todo que se pongan en marcha todas las medidas que están en las nuevas ordenanzas de ahorro de agua, que ya los ayuntamientos, algunos las están redactando y otras están en proceso de, como en el caso de San Josep, por ejemplo, tiene la ordenanza desde el 2016, que fue la gran crisis hídrica donde estuvimos al 25%, donde tuvimos los acuíferos al 25% de su capacidad. Y eso, desde la perspectiva del agua, saber que el recurso es muy limitado, que debido a esa sobreexplotación que tenemos, hemos tenido que utilizar fuentes alternativas de abastecimiento como lo son las desaladoras, pero hay que puntualizar que las desaladoras son una medida temporal porque son altísimas, utilizan mucha energía eléctrica, tú sacas 1 litro de agua y solamente utilizas el 40% de ese litro y lo demás se devuelve en salmuera al mar. Entonces, ahora mismo es nuestro apoyo y es la forma en la que tenemos de abastecernos, pero también hay que tener en cuenta que al momento de construir
nuevas viviendas, una casa va a necesitar un consumo hídrico, pero no solamente un consumo hídrico. Después tenemos que tener todas las infraestructuras del ciclo integral del agua para poder tratar las aguas residuales y que podamos cerrar el ciclo, es decir, empezar a reutilizar agua. Entonces, antes de plantear nuevos crecimientos, gestionar bien la demanda y esa es la reflexión. Que de hecho es la gran asignatura pendiente también de Ibiza, ¿no? Cerrar el ciclo del agua y reutilizar el agua depurada. Marina, aprovecho que te lo quería preguntar antes. ¿Crees que se está teniendo en cuenta lo suficiente a la hora de la planificación urbanística la falta de recursos hídricos de la isla? Sí, claro que sí. En papel sí. Desde luego, la Directiva de Recursos Hídricos a través del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, la normativa obliga a tener a que todos los ayuntamientos que quieran aprobar un plan, sus planes urbanísticos, tengan planes de gestión para informes de suficiencia hídrica. Entonces, en el caso de Ibiza se ha hecho, se ha aprobado. Y lo que nos preocupa ahora desde la Alianza son los nuevos decretos en los que hay una amnistía a aquellos sitios rústicos que quieran construir, los cuales carecerán de esta evaluación de los impactos a nivel hídrico. Es cierto que también los decretos dicen que en zonas que están sobreexplotadas, que los acuíferos están sobreexplotados, estará prohibido construir nuevas viviendas. En el caso de Ibiza, como ya lo he mencionado, es el 80% de la isla, pero bueno, ya veremos si se cumple la ley. Lluís, retomamos la pregunta de propuestas. ¿Qué propuestas añadirías? Creo que la propuesta es un poco lo que llevamos desde el Colegio Hacendado ya mucho tiempo, es decir, todos los planes urbanísticos tienen que estar actualizados y tienen que prever ese crecimiento. Tirándome, como comentaba antes Mariano, la conferencia que dieron ellos en la universidad, una parte de la ponencia, el decano decía que al final, cada vez que la administración ha intervenido con leyes sobre la vivienda, el precio de la vivienda ha crecido. Por lo tanto, creo que ahí la reflexión a lanzar a la administración sería darnos las herramientas para poder desarrollar las construcciones y no toquéis el mercado. Dejad que el mercado se regule solo un poco. Mariano. A ver, a cada problema tiene que haber solución y esto es un poco el problema, ¿no? Tenemos diversos puntos. Hemos hablado de la vivienda vacía. A la vivienda vacía ya lo hemos dicho, seguridad jurídica, incentivos y estudios de ver dónde está, porque igual está donde la gente no quiere vivir, dónde está, en qué estado está, por qué está vacía, ¿no? Entender a la persona, eso es una. La otra también la hemos dicho, frente al precio libre y al precio desbocado, más suelo dentro del urbano, dentro del urbanizable, excepcionalmente en zonas de área de transición, para residentes a precio limitado, construcción pública para el que realmente lo necesita, para el que no podrá pagar nunca una renta media, sino que solo puede acceder a la parte más asistencial, que esto solo lo puede hacer el Estado, lo podemos hacer nosotros, el sector público, y algo de lo que nunca se ha hablado, el temporero. En Ibiza cada vez tenemos más trabajadores temporeros, no porque abramos más industrias turísticas, porque tenemos 9.000 plazas turísticas menos en la isla de Ibiza en establecimientos turísticos que hace 15 años, porque han cerrado hoteles, sobre todo en los centros de la ciudad. Tenemos 2.000 plazas turísticas menos en viviendas turísticas en la isla de Ibiza en los últimos 4 o 5 años, han cerrado viviendas turísticas, se han dado de baja viviendas turísticas legales, y hay 18.500 plazas ilegales menos que el año pasado, que es cuando las eliminamos de las redes sociales gracias a los acuerdos con las plataformas. Por lo tanto, no hay más industria turística. Lo que ocurre es que hay más necesidad de mano de obra de industria turística que ha aumentado de calidad y, por lo tanto, los estándares obligan a que donde antes había 10 trabajadores, ahora haya 30. Y no solo estoy hablando de los hoteles, que es en lo que pensamos todos, sino hablo de la restauración, hablo en fin, de todo lo que depende del sector turístico. 30.000 temporeros cada año. 30.000 contratos de fijos discontinuos cada año en Ibiza. No digo que todos sean de fuera, evidentemente también los hay dentro de la isla, pero me da igual, 10.000. ¿Qué presión mete eso en el mercado residencial ibicenco? Y no estoy diciendo que estas personas no tengan derecho a vivir o no tengan derecho a venir a trabajar. Ya he dicho que yo lo del decrecimiento no lo veo. Lo que estoy diciendo es que la administración turística, en este caso, tiene que hacer algo
para que algo tan esencial para el sector turístico de la isla de Ibiza, que es el trabajador, la mano de obra, tenga un lugar digno en el que estar. Porque creo que en la isla de Ibiza podemos aspirar a que esta gente no esté en caravanas, a que esta gente no esté en asentamientos. En los asentamientos que tenemos hay una parte que hay social muy importante, pero hay una parte de temporeros que es brutal. Se multiplican en temporada alta los asentamientos, porque son temporeros en una gran mayoría. Por lo tanto, el PIAT, el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos del Consell, va a hacer algo que yo no he visto en ningún otro lado, que es que en las zonas turísticas se van a declarar ciertas zonas en las que se van a establecer equipamientos para que los temporeros puedan residir de forma digna. Y no estoy hablando de campings, estoy hablando de equipamientos, residencias, como le queramos llamar. No van a ser pisos, crecimiento de pisos, etcétera. Van a ser equipamientos públicos o público-privados, en los que los temporeros podrán hacer la temporada y podrán residir dignamente y podrán residir en las zonas cerca de su centro de trabajo, por cierto, solucionando también un problema de movilidad a veces que es importante. Perdona, ¿podrías precisar un poco más? ¿Equipamientos qué Sí, es? Si no son campings, si no son pisos, No, ¿qué son? no, edificaciones. Tú no ves la diferencia, desde el punto de vista físico no ves la diferencia. Una residencia de estudiantes es un equipamiento, también por decirlo de alguna manera, o una residencia tipo. Es decir, de lo que se trata es de crear la infraestructura residencial temporal suficiente para que esas personas puedan estar. Repito, no porque nos molesten y no porque el empresario turístico evitarle que pague pisos, que no es normal que hagan de inmobiliarias, porque no es normal. Se trata de que hay un montón, todos conocemos pisos, la patronal lo puede decir, que hay un montón de pisos alquilados por las empresas para sus temporeros 4 o 5 meses y el resto del año vacío. Eso no es normal. Eso no es normal. Por lo tanto, que los pisos que se construyeron para la gente que tiene que vivir su primera residencia sean para eso. Y crear una red de infraestructuras para temporeros. Yo creo que eso aliviaría mucha presión en el mercado residencial. Juan, ¿propuestas? Bien. Que no se hayan dicho. Bueno, en cuanto a la recuperación de pisos vacíos y pisos que están ilegalmente destinados a turismo, yo creo que se está yendo por el buen camino. En cuanto a la vivienda destinada a las personas más desfavorecidas, pues bueno, ya ha dicho Mariano aquí que ya lo dejó entrever en la clausura de la jornada anterior, pero que pensáis actuar ahí. Creo que es una cosa importantísima. Los asentamientos no creo que beneficien a nadie, ni ya lo decía en el informe FOESA, que hay una Ibiza de 2 velocidades y claro, la velocidad baja está en estos asentamientos y en los pisos patera. En cuanto al grueso de la construcción, creo que hay que tener en cuenta los datos esos de FOESA del 63,7%, porque es un dato demoledor. Luego hay que tener en cuenta que los sueldos actualmente no están a la altura de la carestía de la vida en la isla. Ese es otro tema. Y bueno, que si eso es a largo plazo, lo de las viviendas de protección oficial y las viviendas de precio limitado, que si no se tiene en cuenta a quién van destinadas, lo que pasará es que se comprarán por gente que no creo que esté pensado para eso, el suelo disponible. Daniel, ¿propuestas? Yo creo que las hemos comentado casi todas, por lo menos las que se me ocurren a mí. Lo que hablaba Mariano de empresas que tienen que alquilar pisos, no quieren, tienen que alquilar pisos para que poder completar plantillas, es que es generalizado. Casi prácticamente todas las que tienen que incrementar plantilla en temporada, tienen que hacer eso, porque es que si no, sus trabajadores, aunque cobren un sueldo que pienso que es bastante decente, estamos hablando de gente que cobra 2.000 y pico euros, o sea, no tienen la opción. ¿Por qué? Pues
Porque a una persona que no da ciertas garantías, el propietario no le alquila el piso. En cambio, al empresario que sí que te conocen, ¿me lo vas a pagar tú? Sí. ¿Tú te haces responsable? Sí. Vale, entonces te lo alquilo. Pero a un precio más alto, ¿no? No, ¿No? no. Había empresarios que se quejaban de que se aprovechaban también algunos propietarios para subir el precio porque no quedaba más remedio al empresario. Habrá de todo. Y abusaban. Mi experiencia es que no. Al revés. Si me das ciertas garantías, pues prefiero alquilártelo a ti por un poco menos, pero que sé que no me vas a dar problemas. ¿Y crees que esto distorsiona también un poco el mercado, ¿no? Claro. Porque, claro, hay una parte de esa vivienda de alquiler que se reserva para empresas, lo que tú has citado, que, o sea, se mantiene cerrado el piso X meses. Es que no tiene ningún sentido. Esas viviendas son para gente, o deberían ser para gente que vive todo el año en Ibiza, no para usarlas 5 o 6 meses. Sí, es un problema que se ha apuntado. Sí. Pues por eso vienen a buscar lo seguro, que es el empresario conocido, porque si viene un empresario que ha montado un restaurante y te quiere alquilar el piso, probablemente tampoco se lo vas a alquilar. O sea, bueno, ahora nos quedan 8 minutos de mesa redonda, después abriremos el turno de preguntas y para acabar, podemos empezar por aquí. Me gustaría que pusierais, o sea, de 1 a 10, puntuarais el problema de la vivienda, siendo 1 menos grave y 10 más grave. En Ibiza, el problema de la vivienda, ¿cómo lo puntúas tú, Daniel, ahora mismo? 9. 9. Por no ser... por poner 10 ya directamente. Juan. Sí, 10. 10. Mariano. No, yo pondría un 10, es que 10. es el principal problema. Luis. 100. 100. Marina. 10. 10. Mateo. 10 y si no se actúa, 1000. Vale, y como habéis sido muy breves, voy a hacer otra pregunta para acabar. Y empezamos por allí. Dentro de 5 años, ¿cómo crees que estaremos? El problema de la vivienda en Ibiza dentro de 5 años. El debate está en la mesa. Se están llevando a cabo propuestas. Hay que materializarlas, hay que coordinarlas y hay que poner escala. Si se actúa no puntualmente, sino en coordinación, mejorará. Si no, estaremos mucho peor y tendremos un problema muy grave social, que ya lo estamos teniendo, pero multiplicado por lo que sea. Marina. Claro, desde la perspectiva del agua, si vemos las estadísticas, cada 6 años estamos teniendo una crisis hídrica, entonces puede ir a peor si no se atiende esta limitación de recursos naturales que existe en la isla. Luis. Si nos ponemos ya a trabajar, dejamos ya la parte de reflexión y pasamos a la acción, en 5 años podríamos empezar a ver los primeros brotes verdes de esa mejora de lo que podría venir. ¿Y tú, Mariano? Si el Estado hace su parte, dando seguridad a los propietarios para que alquilen y sepan que los contratos sirven para algo, para ser cumplidos. Si se bajan los impuestos o se ayuda a la financiación, a esa parte de financiación. Si la comunidad autónoma crea figuras y procedimientos administrativos para crear suelo para ibicencos, para residentes a precio limitado, de una manera rápida, no 10 años. Y si las administraciones locales, municipios, ayuntamientos, somos capaces de usar esas herramientas para crear ese suelo, el problema estará bien encarado. No finalizado ni mucho menos, pero bien encarado. Juan. Bien, el tema que más nos preocupa a Cáritas, que es el tema de los asentamientos y pisos patera, tengo la ilusión que en 5 años esté solventado. Luego, el tema general, hombre, la colaboración de todos los estamentos de la sociedad es importante. La colaboración empresarial.
hay muchos hoteles ya o cadenas que tienen hoteles para empleados. No sé si me equivoco, pero creo que el parador abierto y un porcentaje tremendo de las habitaciones son para empleados. Si se va actuando y con la colaboración de todos, pues como dice Luis, yo creo que en 5 años tienen que verse resultados. Daniel. Sé sincero. Es que si soy sincero, a ver, no me gusta, soy optimista generalmente, pero cuando estamos hablando de procedimientos que requieren que las administraciones públicas se pongan de acuerdo y lleven a cabo cosas... Paciencia, ¿no? Me gustaría decirte que todo esto que hemos hablado y tal, que es la solución, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo. Pero es que no, de momento, soy escéptico que se llegue a materializar. Ojalá me equivoque. ¿Qué pasa? No sé, igual es que por lo que soy. O sea, yo creo que la administración pública está para poner las normas y para poner el contexto, y la empresa privada está para ejecutar porque somos más eficientes. Así de claro. Incluso VPOs, o sea, ponernos las normas, ponernos el contexto que funcione, que sea económicamente viable, y se hará. Pero soy bastante escéptico en que esto vaya a ser a corto plazo. Ojalá me equivoque. Muy bien, pues vamos a pasar ya a las preguntas del público. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Hola, buenas tardes. Perdón, primero, sí, ¿quién tiene el micrófono? ¿Sí? Vale, pues a ver, yo lo que he oído, se ha hablado mucho de VPLs, de VPO, pero no se ha hablado nada de alquiler social. Es decir, las personas que ahora mismo no tienen acceso a un alquiler es porque sus ingresos no son suficientes para los precios que hay de mercado. De las viviendas de precio limitado, lo que ha salido en prensa, más o menos, que se ha leído, es que el alquiler podía llegar a 1.400 euros al mes. A ver, ¿qué familia que ganen el salario mínimo interprofesional, que ahora está un poquito por encima de los 1.200 euros al mes, aunque sean 2 personas, resulta que más de la mitad de los ingresos se tendrían que dedicar a ese alquiler? Sin embargo, el alquiler social se indica que el máximo que se puede pagar es el 30% de los ingresos. Con alquiler social sí que habría posibilidad de que muchísimas personas que necesitan una vivienda podrían ser asequibles para ellos. Pero si estamos hablando de alquileres que pueden llegar a 1.400 euros al mes, estamos hablando de que ya estamos limitando muchísimo qué personas van a poder acceder a ese tipo de vivienda. Y ahora mismo las personas que ya tienen sueldos buenos y tal, o bien tienen vivienda propia o tienen una vivienda en alquiler que se pueden permitir. El problema gravísimo, y el director de Cáritas creo que lo has puesto bastante bien, son todas aquellas familias cuyas rentas no son muy elevadas. Y si hablamos del salario mínimo interprofesional, o sea, es que es imposible. Es decir, estamos ya quitando la posibilidad de vivir en algún sitio a muchísima gente. Bueno, la pregunta es, perdón, la pregunta es ¿por qué no se ha hablado de alquiler social? Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, yo creo que sí. Lo que ocurre es que quizá las terminologías no son las mismas. Yo creo que Cáritas, cuando hablaba de la construcción pública, el alquiler social, quizá el más barato, vamos a llamarlo así, para esas personas que están en exclusión social, de verdad, no que tienen un salario y lo que pasa es que no llegan a las rentas de Ibiza, sino que directamente no pueden pagar ningún tipo de renta de mercado, es lo que estamos diciendo. Eso solo lo puede hacer el sector público.
sector público, matizo, el sector público y en colaboración público-privada con fundaciones que están subvencionadas por el sector público de alguna manera o que les ceden el suelo de manera gratuita transitoriamente durante 75 normalmente años para que no tengan que pagar el suelo y por lo tanto les salga a cuenta esto. Es decir, yo creo que cuando se hablaba de parte de Cáritas era esto. La solución, no le he puesto el apellido, pero cuando hablaba de que es necesario poner vivienda rápida de titularidad pública, bajo coste y baja renta, me estaba refiriendo a eso. Y respecto a la VPL, disculpa, si no me falla a mí la memoria, en los rangos de VPL en los municipios más caros, que son Ibiza y Palma de Mallorca y no sé qué, si no recuerdo yo mal, un piso de 80 metros cuadrados está en 900 euros aproximadamente. Pero es que son VPLs, las VPLs no están pensadas para esos perfiles. La VPL está pensada para la clase media que ahora mismo está expulsada. De hecho, la VPL no tiene límites mínimos de renta. Está pensada única y exclusivamente para un residente que lleva más de X años empadronado, en el caso de Ibiza, en Ibiza, y no tiene ninguna otra vivienda. Esos son los requisitos. No está pensada para eso, aunque creo que son 900 euros, si no me equivoco. Aquí hay otra... Ah, vale, perdón. Sí. Hola, buenas tardes. Primero de todo, quería agradecer a la mesa por las reflexiones y propuestas que han hecho. Y tenía una pregunta para ellos, que es si tiene sentido pensar en un techo máximo poblacional para la isla o si este techo máximo poblacional tiene que estar en relación a las infraestructuras o qué opinan. Mariano, es Bueno, tu tema. a ver, una cuestión conceptual. El techo se marca en función de los instrumentos que las administraciones tienen. Es decir, no puede salir el Consejo y decir, pues en Ibiza van a caber 150.000 porque lo digo yo. No. Es la suma de lo que los planeamientos dicen que es el techo poblacional potencial máximo. Es decir, Santa Eulalia tiene un planeamiento del año 12, San Juan tiene un planeamiento del año 14, Vila tiene un planeamiento del año 23 y los otros dos, Sant Antoni y San Josep, tienen planeamientos de los años 80 y pico. Obviamente estos dos últimos planeamientos tienen un límite poblacional bastante desmesurado comparado con los nuevos planeamientos. Pero los planeamientos urbanísticos, estoy hablando de urbanismo, tienen un límite marcado todos, cada uno de ellos. Evidentemente los dos que quedan, cuando actualicen su planeamiento, bajarán el techo poblacional. Y ese techo poblacional va en función de los informes de recursos hídricos, no, de medio ambiente, que mira 1.000 millones de cosas, pero quizá el cuello de botella más importante efectivamente es recurso hídrico. Con lo cual no se autoriza, ya no digo incrementos de población, es que ya no se autorizan disminuciones de población si incluso esas disminuciones de población están por encima de lo que el agua soporta. El caso fue Vila. Vila, en su nuevo PGO del 23, bajó población y aún así Recursos Hídricos le dijo no, porque los pozos que tienes no soportan lo que tú me estás planificando para el futuro. Imagínate lo de antes, ¿no? Entonces, el techo existe. Otra cosa es si está bien dimensionado, si está desactualizado o si cuando se informó en su momento, en los años 80, se informó bien o con otros criterios. Lo que es deseable, efectivamente, es que los planeamientos se actualicen y se actualicen de una manera más rápida, no 10 años. Y entonces cuando ya nacen desactualizados y con parámetros quizá pues, anticuados. Luis, ¿quieres apuntar algo tú? A ver, aquí me tiraría, o sea, que al final, claro, los planeamientos lo que tampoco no puede ser, que es a veces lo que nos encontramos, es que van cambiando los colores y por lo tanto el planeamiento que está en medio de hacer, que lleva ya 4 años, pues no, ahora vamos a empezarlo porque hemos cambiado el color y lo que ha hecho el otro no sirve. Es decir, aquí, de la misma forma que según qué cosas habría que tener pactos de Estado y que no dependiese qué color está ahora, qué color viene después, que realmente los planeamientos lo que buscan sea marcar el futuro de Ibiza. Y el futuro de Ibiza no es una cuestión de unos u otros, es una cuestión de todos. Es decir, no podemos ser rehenes de quién está en el gobierno ahora o quién está en cada ayuntamiento desarrollando ese plan, porque al final lo que buscamos es una cosa a largo plazo. No estamos hablando de que en 4 años se acaba y otra cosa no. O sea, es que esto es una cosa que haremos ahora y hasta dentro de 15, 20 años estaremos manteniéndonos con ello, porque no estamos cambiando cada 2 días. Por lo tanto, sí que debería haber muy marcado eso, es decir, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, hasta dónde nos permiten los recursos que tenemos construir y desarrollarnos como sociedad y ir a por ello. ¿Más preguntas? ¿Se me oye? Hola, buenas tardes.
Mira, os estaba oyendo con mucha atención y me parece que estáis solamente de acuerdo en una cosa, que aquí en la isla hay una sobredensificación porque 4.700.000 turistas, que es muy serio, y los recursos que ha dicho Marina, que son auténticamente deficitarios, el principio de sostenibilidad no existe. Por lo tanto, o se cambia totalmente el punto de vista de arranque, y yo os haría una propuesta, que se hiciese una consulta pública a la gente de Ibiza que respondiese una sola pregunta. Esa sola pregunta sería, ¿cree usted que seguimos creciendo de esta manera vamos a buen fin? ¿O hay que regular el aforo de la isla? Porque ese es el principio. Depende de lo que conteste la ciudadanía, las soluciones pueden ir a crecer en altura, como dice el presidente del colegio. La pregunta es hacer la consulta pública a la sociedad ibicenca. Es decir, ¿qué aforo cree usted que debe tener la isla? Y en esa pregunta, esa respuesta fundamental, si tienen la valentía de hacerla, porque es la que marcaría una línea u otra línea. Crecer en altura está muy bien, pero ¿y los parkings? ¿Y el hospital? ¿Cómo está el hospital que está saturado? ¿Habéis hablado alguno de los recursos de Canapucha, que en el 29 no cabe allí un alfiler? ¿Pero en qué mundo estamos? Canapucha es el vertedero, para quien no lo sepa. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, para eso están los procedimientos de participación pública. Es decir, capacidad de hacer referéndums no tenemos, pero sí que en los procedimientos de participación pública de los planeamientos, tanto territoriales como urbanísticos, como el del PIAT, al que os invito a participar, que estamos en elaboración del PIAT. El PIAT es la máxima norma turística, solo turística, de la isla de Ibiza. Están para eso, es decir, y no solo una pregunta en seco. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de simplificarlo. Yo creo que, como por ejemplo, los debates son mucho más complejos. El PIAT, en el caso concreto del PIAT, de la participación pública del PIAT, se han abierto 5 mesas a las que fueron invitados todas las asociaciones y luego se abrió al público en general para que participaran en temáticas. Estaba la temática medioambiental, estaba la temática urbanística, estaban 5 mesas que ahora mismo no me acuerdo cada de las temáticas. Luego se ha hecho un documento de síntesis y estamos ahí. Ahora volveremos a publicar el documento de síntesis y se volverá a publicar y a abrir al público, ¿no? En este caso hablaremos de plazas turísticas, no estamos hablando solo de aforo de la isla en general, pero para eso están los procesos de participación, pero tienen que ser más complejos que no una simple pregunta. ¿Le parece a usted que hay muchos coches en la isla de Ibiza? ¿Y cuántos? ¿Cuántos le parece a usted? Yo creo que es un tema más complejo que hay que trabajar en mesas. Yo creo que es para hacer las cosas seriamente. Bueno, eso lo hacen algunos. Yo considero que es necesario hacerlo así. No, claro, la mía también. Yo creo que tiene bastante Alucinaciones. Cosa política. Depende de cuál le utilices. Pero es mi opinión personal, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho tecnológico. Estoy de acuerdo. Y el PIAT introduce, esto no lo hemos, ya lo digo, introduce elementos de inteligencia y de análisis nunca vistos. Para ver, no para hacerlo, para redactarlo, sino para controlar que su aplicación llega a los objetivos. Indicadores tecnológicos. ¿Más preguntas? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta porque se han hecho muchas propuestas y se ha dicho que tendrán un impacto dentro de 5 años, ¿no?
cómo sería alguna propuesta que fuera con algún impacto más a corto plazo. Y querría ligar un poco esta pregunta también a lo que se ha comentado sobre la ley de vivienda estatal, que ha habido algunas cosas que pues, no han sido muy acuradas, ¿no? Como el tema de que el límite de precios, en realidad este límite de precios se aplica solo a grandes tenedores, no al pequeño propietario. Y bueno, se ha comentado que el gran tenedor en Ibiza no supone un gran porcentaje de la vivienda y eso no es cierto. En realidad la media en Ibiza es más grande que el resto del Estado, ¿no? El porcentaje de propietarios grandes tenedores en Ibiza es mucho más grande que en el resto del Estado. Y también ligarlo un poco con los beneficios que supondría al pequeño propietario, ¿no? Que la Ley Estatal de Vivienda prevé unos incentivos fiscales al pequeño propietario para que si rebaja el precio del alquiler, pues tenga unos beneficios en el IRPF, ¿no? Que al final compensa la bajada del alquiler. Gracias. ¿Quién contesta? Yo es que el tema de la ley no lo conozco. Lo que sí quiero puntualizar, porque no tiene mucho sentido, porque es una de las cosas que me llaman la atención, es la ley dice, si bajas el precio del alquiler, te damos rebajas fiscales, sin tener en cuenta de qué alquiler sales. O sea, si yo estoy cobrando a un inquilino 950 euros, es un precio muy bajo, pero no me voy a poder beneficiar porque si no bajo a 925, no. En cambio, si le estoy cobrando 2.000 y bajo a 1.500, me voy a beneficiar. Es una cosa que no acabo de entender. Me parece que lo que pretendía el legislador no se ha conseguido muy bien. O sea, se debería haber hecho respecto a un nivel de precio por metro cuadrado, no sé, algo. Pero eso, simplemente puntualizarlo. Todo lo que hablabas de grandes tenedores, porcentajes y tal, lo desconozco. Mariano, totalmente. quizás si tiene más Sí, información. bueno, una puntualización primero a la ley de respecto. vivienda, porque se mezclan quizás dos cosas que es fácil confundir. La ley de vivienda se aplica en toda España. Efectivamente, la limitación, lo de que no puedas subir la renta, se aplica a los grandes tenedores en toda España, con independencia de si está declarado zona tensionada o no está declarado zona tensionada. Cuando yo hablaba de la limitación de renta, no me refiero a esa limitación de renta que se aplica a toda España. Hablo de la limitación de renta que se aplica a todo el mundo, incluso a los pequeños, en las zonas declaradas tensionadas. Es porque hay dos tipos de limitaciones, la que se aplica en las zonas tensionadas y la que se aplica en toda España a los grandes tenedores. Yo, claro, no llevo vivienda en el Gobierno Balear, no tengo el registro de grandes tenedores, pero en el último sondeo que hice con el director general de vivienda, pues me decía que hay 16 viviendas actualmente en la isla de Ibiza desocupadas de grandes tenedores. Bueno, pueden ser muchas, pocas o más, da igual. Quiero decir que cuando estamos hablando de que aquí vienen 2.000 personas cada año, pues estas cosas creo que son más anecdóticas que igual son muy, muy rimbombantes, pero que pueden tener poca potencialidad de solucionar el problema. Y solo ahí para la puntuación de los tiempos, es decir, los 5 años que, por ejemplo, yo he dicho, vamos a ver, o sea, entre los tiempos que tardan redacción de proyecto, licencias, presupuestos de proyecto, la ejecución de las obras, de aquí podemos tirar, como comentaba Joan de Cáritas, a optar por sistemas más creativos, que no sea el de construcción convencional de ladrillo, e irnos a sistemas prefabricados. Para esos sistemas prefabricados igual nos agilizan en tiempos, pero en costes no tendrían por qué, porque al final sufrimos la doble insularidad, hay que traerlo todo de península para acá, no tenemos una industria de construcción de viviendas prefabricadas en Cana Negreta, por lo tanto, igual es una opción para que la PIMEF monte ahí una empresa de ese sector, pero al final es eso, o sea, los tiempos optimistas, estamos ahí. Rápido, inmediato, movilizar el parque que existe, que puede estar vacío, que puede necesitar reforma, pero igualmente, y eso que yo soy optimista, pero menos de 2 años me costaría yo creer que realmente pudiésemos ver algo, suponiendo que al salir de aquí empezáramos ya a hacerlo. ¿Alguna intervención más? ¿No? Hola. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría, ya que es una mesa redonda y que estamos todos aquí, y hay muchos participantes políticos, también están los otros ayuntamientos de la isla,
a mí me gustaría hacer a lo mejor una propuesta un poco más concreta y aunque sea un poco loca, pero alguna pregunta así concreta. Por ejemplo, ahora tenemos un proceso, porque claro, echarle todo en cara a los ayuntamientos y a las instituciones públicas y claro, invertir en vivienda pública, por ejemplo, es un coste. ¿De dónde sale ese coste? Pues yo propongo, por ejemplo, si tenemos un coste ahora que no teníamos en mente en los presupuestos, como podría ser las tasas que se recojan de las legalizaciones extraordinarias y, por ejemplo, cogiéramos los recursos que se generen del Colegio de Arquitectos con estas legalizaciones extraordinarias y se plantearan anteproyectos, por ejemplo, y desde la PIMEF se intentaran gestionar esos recursos y desde Alianza por el Agua nos intentaran facilitar el trámite de recursos hídricos y, por ejemplo, Salas también, que si ya que estamos aquí todos, intentáramos juntarnos y cada uno pusiera un poco de su parte, si, por ejemplo, se legalizaran, 100 viviendas por cada municipio, cada vivienda a lo mejor son de multa, de tasa, creo que son 10%, unos 30.000 euros, sí. Cada municipio son 3 millones de euros. Estamos hablando, ¿cuántas viviendas se podrían construir si nos juntáramos todos aquí con esto que estamos hablando y usáramos esos 3 millones de euros? ¿Con 3 millones? 3, estamos hablando de cada municipio. O sea, 15 millones. 15 millones. ¿Cuántas salen? 15 millones, pues mira... La pregunta, ¿cuántas viviendas en este supuesto podrían salir? 60. 60 viviendas y la urbanización. Justo hoy he hecho los números, José, por eso te lo digo. O sea, 15 millones o 60 viviendas. No, si su propuesta está bien en el sentido de que yo creo que en la ley ya se contempla que las legalizaciones extraordinarias, me corregiréis, la recaudación de la sanción puede ir a patrimonio público del suelo, que es eso. Es a comprar solares, adquirir solares o construir vivienda pública. El Consell Insular da 3 millones de euros, por primera vez el año pasado y este año también, 3 millones de euros a los ayuntamientos para que compren solares o gestionen viviendas. Es la primera vez que una administración pública insular hace eso. Yo creo que el problema no es tanto de financiación. Si es que dinero, bueno, no es infinito, pero hay para vivienda. El problema yo creo que es el cuello de botella, creo que es la falta de suelo calificado para eso. Igual sobra suelo de otras cosas. Y el cuello de botella de las tramitaciones, el recurso hídrico, las licencias. Y yo creo que el cuello de botella está más ahí que en la financiación. También es un problema porque ya has visto el precio. Pero yo creo que es el menor de los problemas. Yo creo que el problema es más administrativo, más de plazos. Bueno, queda tiempo para una última pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, me ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias. Lo primero, bueno, yo tenía como 3 preguntas o propuestas e intentaré ser breve. Primero me gustaría saber, cuando se hablaba de los equipamientos que se iban a hacer a los trabajadores, si se había pensado en utilizar construcciones o espacios públicos que no se usen, que se puedan rehabilitar o utilizar. Por otra parte, cuando hablábamos de la estigmatización de la VPO, y me gustaría saber si se había contemplado poder construir en la misma zona viviendas libres y de VPO que haga que convivan distintas personas y que acabe con esta estigmatización. Y poder crear VPOs a compra a 30 años, 40 años, que dé la posibilidad, por una parte, cuando pasa ese tiempo, si esas personas ganan más dinero, vuelva al Estado o se pueda recomprar. O sea, en el País Vasco a veces se ha hecho, hace unos años, hace igual 20 años o así, había la posibilidad de comprar o de una VPO, una vivienda protegida, a 30 años, 40 años. Cuando pasa ese tiempo, o según el Gobierno va de finanzas,
se oferta la posibilidad de comprar el suelo de la vivienda, convertirlo en una vivienda libre, o vuelve al Estado y los herederos pueden comprarlo de otra manera. O sea, pueden... No sé si me estoy explicando más o menos. Yo creo que sí. Sí. Salto rápidamente. Yo la parte de VPOs dejo la primera parte aparte. Las VPOs últimas que hay en Ibiza, por ejemplo, promovidas por el IBABI en Playa de Embosa. Al lado están los Hipimens, que me parece que el más barato, planta baja, 700.000 euros, y el piso de arriba 1 millón y pico. En zona cara, vivienda de protección oficial. Las de Puigdemont, que ha hecho salas, enfrente de la primera y segunda fase, y entre esta y la nueva que van a hacer ahora, vivienda de promoción de ABC, 3 bloques. Creo recordar que hace un par de meses había algún idealista, 750.000 euros. Es decir, la VPO está entre nosotros. O sea, lo que pasa es que la gente no la ve porque es un edificio normal y corriente como el de al lado. El problema está que si te fijas, en la entrada hay una plaquita que pone vivienda de protección oficial, GOV y un número de serie. Está ahí. El problema es que nos creemos que es una... no voy a decir lo que estaba a punto de decir, pero que nos creemos que es ahí un ente que realmente va a ser pues como meterse en unas catacumbas lleno de telarañas y oscuro. No, es una vivienda normal y corriente como las demás. Y ya están ahí entre nosotros. La parte... Otra, cara de viviendas, por ejemplo, las de Playa de Embosa, están en régimen de alquiler. Las que está haciendo el IBABI en Isidor Maquevic están en régimen de alquiler. Es decir, es un poco ese tipo de viviendas en la que entras ahora, no tengo claro ahí sí que ya reculo, si el IBABI va a estar cada 5 o 10 años revisando que sea cumpliendo las características necesarias, pero son en régimen de alquiler, que es un poco esa vivienda rápida para entrar y salir. Cuando comentábamos sobre las VPL de Santa Eulalia, la idea era realmente para la gente de fuera poder venir aquí y ser un poco una plataforma para entrar en Ibiza, estar en Ibiza y luego ya de ahí poder saltar a otro lugar porque estás en régimen de alquiler otra vez. O sea, ese tipo de vivienda creo que está... ¿Que el volumen para todo el problema es poco? Sí, seguro. Habría que hacerla más, pero es que no solo... Creo que hay que diversificar, no podemos solo hacer ahora, entonces no, solo alquiler, no. O sea, también hay que hacer de venta y jugar un poco en todo y dar opciones a quien quiera que elija. Respecto a los equipamientos de temporeros, estamos en plena ebullición de esta idea. Hoy mismo debatíamos esta cuestión, es decir, no se trata solo de crear nuevas áreas, más suelo, en el que se puedan establecer estos establecimientos o equipamientos. Estamos hablando también de que hay solares vacíos, actualmente solares, vacíos en las zonas turísticas privados, que no tienen la calificación urbanística para poder hacer un equipamiento, igual son para viviendas unifamiliares, conozco varios casos, que no tiene ningún sentido que se hagan viviendas unifamiliares allí y quizás se pueden utilizar. Hay solares públicos que se pueden ya, sí, por ley, utilizar si son públicos, el ayuntamiento puede hacer lo que quiera en ellos si hace un equipamiento dotacional, que es esto. Estamos evaluando todas las posibilidades para que en esas zonas turísticas, incluso sin crear más suelo, pueda haber zonas para temporeros. Muy bien, pues creo que lo tenemos que dejar así, aquí. Ya casi llevamos 2 horas de debate. Ostras. Esto daría para muchas más horas, pero muy brevemente, por favor. Sí. Sí. Bueno, buenas noches, lo he pasado muy bien, lo he bailado. Bueno, sí, oye. Tengo un terreno que tiene unos 50.000 metros y no puedo construir ni una casa ni nada. ¿Por qué? Aquí se puede construir a montones y a otros sitios no se puede construir ni hacer nada. ¿Tenemos que pagar nosotros el aire para vivir los de Ibiza con nuestro terreno y que no nos den nada? O sea, es una cosa que no... es increíble. Quisiera, si alguien sabe de algo, que nos pudiera ayudar porque no hay derecho. Si no puedo ni poner allí nada. Estamos hablando de suelo rústico, entiendo. Suelo rústico. ANEI. ANEI o APT. No sé si se puede nada.
sin conocer el caso. Bueno, es un caso concreto, no creo que le pueda... Ya, quiero decir que no creo que nadie pueda contestarle a esto. Bueno, pues dicho queda la queja y... Bien, pues su indignación queda muy patente y con esa indignación acabamos. Les agradezco mucho su asistencia, a todos los participantes también. Os agradezco mucho la asistencia, especialmente al Colegio de Arquitectos y a su presidente por elegir el Club Diario para clausurar este ciclo de conferencias que han traído a primeras figuras internacionales. Gracias. Muchas gracias. Gracias.